Volvemos con ustedes a este especial de iglesias de Cundinamarca. Esto es Cundinamarca, calidad de vida. Y Liliana, viajamos hasta Nocaima, a la empinada iglesia de este municipio, para tocar las campanas y recordar cómo se daba una misa a mediados del siglo XX. Otra de las capillas construida para cumplir con el proceso de evangelización de los indígenas en la época de la colonia fue la capilla de Tenjo. Este es el orgullo de los tenjanos. A casi 5 horas de Bogotá encontramos una joya arquitectónica de Cundinamarca, la iglesia de Nuestra Señora de la Virgen de la Canoa, patrona de Beltrán. En esta iglesia pronto se invertirán recursos por parte de la gobernación. La parroquia de Nocaima se comenzó a construir en 1937 bajo un concepto arquitectónico de la Escuela Republicana. La torre tiene, decíamos, cerca de unos 50 metros de alto. Tiene un reloj que fue donado por un señor Vicente Castañeda. Tiene un campanario muy bueno, muy interesante. Alguna de esas campanas fue hecha con el cobre de la mina de Cocunche. Como en 1920, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá fue proclamada la patrona de Colombia, en Nocaima decidieron que ese fuera el nombre de su iglesia. Del 40 al 50, cuando estaba este padre Garzón, entonces, ¿qué pasaba? Que había un buen campanero y sonaba las campanas de tal forma que hacía llegar a todos los fieles a misa. Para mediados del siglo XX, el padre Garzón miraba hacia el Cristo y pregonaba su sermón de espaldas al público. Y en 1962, con ocasión del Vaticano II, Juan XXIII pidió a todos los sacerdotes que la misa se oficiara de frente a los fieles. Nocaima prontamente se convirtió en un pueblo muy creyente y fue adornando su iglesia con toda suerte de lujos. Ese sagrario, pues ustedes hicieron una toma especial y se da cuenta que es de un material muy, parece que fuera oro. Fue donado por un señor Londoño que era un finquero que había en esta región. Esta región fue muy apetecida para vivir gente de cierta prestancia y que ayudaron mucho. La primera reforma de la iglesia se realizó en 1963. Le cambiaron el tejado porque tenía una cubierta demasiado pesada. Eran tejas de barro que han sido construidas en 1888. Luego, en 1999, el templo de Nocaima fue declarado Patrimonio Cultural de Cundinamarca. Haciendo algunas inversiones acá, como ustedes ven, las columnas están muy bien tratadas, los techos se los cambiaron, están también bien cubiertos. Cuando el templo no lo llenan los feligreses, las golondrinas se toman la cubierta y revolotean sus alas. La capilla doctrinera de Tenjo data desde la misma fundación del municipio en 1603, pero su construcción se extendió hasta 1607. Fue edificada con el fin de hacer la sensibilización y evangelización en los indígenas de la región. Fue construida debido a la sensibilización que hacían los españoles en torno a la religión católica hacia la comunidad muisca. A esta capilla entraban los indígenas previo compromiso de ingresar o de ir o asistir a las capillas pozas, 4 capillas pozas que se construyeron en torno al parque, donde nuestros indígenas debían pues llegar a hacer como cierta penitencia antes de ingresar a este recinto. Fueron varias las acciones que tomaron los españoles para acercar a los indígenas a la religión. Una fue construir una capilla en cada municipio y otra ubicar un santo en su interior, para que ellos fueran acercándose al catolicismo. En el año de 1603, Diego Gómez de Mena hiciera esta capilla acá en este lugar, haciendo un estudio de dónde iban a centrar a los indígenas, los obligaron a llegar de sus cacicatos y los obligaron a estar cerca a esta
comunidad urbana, ¿no? Desde el punto de vista histórico, la importancia de esta capilla es inmensa por cuanto se constituyó en el punto de encuentro religioso para los indígenas. Se les hacía sensibilización en torno a la religión, a los santos y bueno, a toda la parte católica que debían atender los indígenas. Para el municipio es importante conservar esta capilla considerada patrimonio histórico por su belleza y por la riqueza cultural que guarda en su interior. Hay especialmente 4 cuadros que hizo el maestro de Arce y Ceballos por encargo a este municipio, a esta comunidad religiosa. Tenemos de esos 4 cuadros, posiblemente tenemos uno en mostrario, que va a ser el de las almas, el que está ubicado acá. Los otros, unos están en restauración y otros que desafortunadamente se perdieron en un hurto que se hizo acá. Su conservación se ha logrado gracias, en gran parte, al aporte de la ciudadanía. Entre esos nombres se destaca el de doña Julia Arciniegas, quien junto con párrocos y otras personas de la comunidad lograron la restauración de la capilla. Gracias a la colaboración de ella y de los párrocos del momento y a una serie de personas que estuvieron también muy al frente, se logró rescatar la capilla y se hizo una restauración. La gobernación realizará una inversión para restaurar la capilla doctrinera de Tenjo y esta es una noticia bien recibida por la comunidad. La capilla, ahorita que con la inversión que se va a hacer gracias al señor gobernador, pues la idea es rescatar la capilla doctrinera de nuestro municipio, que tiene un patrimonio histórico y cultural muy importante para nosotros. La idea es que se pueda restaurar y que quede más bonita de lo que ya es, y sirva para futuras generaciones tener un concepto de identidad propia del municipio, de lo que significa ser tenjanos. La capilla doctrinera de Tenjo es orgullo de los ciudadanos que ven en ella un legado histórico, cultural, digno de preservar. El templo de Nuestra Señora Virgen de la Canoa, patrona de Beltrán, fue declarado Monumento Nacional según Resolución 1794 del año 2000. Es una joya arquitectónica de Cundinamarca con características especiales como piso hecho en baldosas de barro, cubierta en tejas de barro, que descansa sobre esterilla, aspecto típico del sistema constructivo colonial. Es una construcción que data de la época de la colonia, con una arquitectura propia de la época en adobe, con estructura, muros en adobe, estructura de cubierta en madera, cubierta en teja de barro, tipo español. Y pues obviamente con todas las características de la arquitectura de esa época. Este patrimonio cultural ha sufrido los estragos del paso del tiempo. Por eso la Gobernación de Cundinamarca, a través del IDECUD, ha destinado recursos que permitieron realizar labores de primeros auxilios mientras se logra realizar una mayor intervención en su estructura. La administración logró conseguir unos recursos para unos primeros auxilios con el IDECUD, con el Instituto de Cultura y Turismo del departamento, por el orden de los 64 millones de pesos, donde se le hizo la construcción de una cubierta provisional para poderla proteger de la inclemencia del tiempo. Se gestionaron mejor unos recursos también con IDECUD por el orden de los 300 millones de pesos, donde vamos a lograr tener los estudios y diseños con los cuales vamos a hacer la intervención ya en obra de restauración y recuperación de la iglesia. La administración local gestiona más recursos para salvar esta joya de la región del Magdalena Centro que estaba a punto de colapsar. La administración actual ha venido gestionando una serie de recursos para lograr recuperar la edificación. Es una edificación que está catalogada como bien patrimonial de la nación. Por tal motivo tiene una serie de condiciones y de restricciones para su intervención. Por eso tal vez hemos visto un poquito demorada el proceso de intervención de la misma,
porque hay que cumplir con una serie de requisitos dada la condición del inmueble. Con esta gestión se busca recuperar este monumento tan querido por todos los habitantes y permitir de nuevo su uso para oficiar eucaristías en su interior. La iglesia es un ícono del municipio. Digamos que por su condición de monumento nacional pues tiene ese atractivo. Entonces pensamos que es una de las cosas que el municipio tiene que mostrar hacia el turista. Esta iglesia, además de ser una de las más antiguas del país, es la insignia de Beltrán. Es una reliquia muy importante para los habitantes, de ahí que la alcaldía, la gobernación y la comunidad realicen gestiones para su mantenimiento y restauración. Ahora esta joya arquitectónica espera una nueva intervención para abrir sus puertas a los feligreses de todas partes de Colombia.